Bienvenidos a todas y todos. Vamos a comenzar con la defensa de tesis de Cintia Garay, que es alumna de la maestría en aplicaciones de información espacial de la camada 2018. Cintia hoy nos va a presentar los resultados de un trabajo que se llama Aplicaciones de datos SAR para el estudio de la vegetación del bosque serrano afectada por incendios. Para este trabajo, Cintia fue dirigida por el doctor Diego Hernán Pons, del INTA, y codirigida por el magíster Juan Douglas Prieto, del INPE, de Brasil. En la sala se encuentran presentes también los miembros del tribunal designados para esta defensa, el doctor Juan Algañarás, de CONICET, la doctora Mónica Balsarini, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y la doctora Aldana González Montoro, del FAMAF. Bien. Nosotros ahora estamos en una sala pública donde estamos todos los miembros presentes. Acá, Cintia, vos vas a compartir tu pantalla y a hacer la exposición durante aproximadamente 45 minutos como máximo. Y después, cuando termines la exposición y te hagan la devolución y las preguntas, les voy a mandar a los miembros del tribunal un link a una sala privada para que elaboren el dictamen. Después van a volver para acá y van a hacer la lectura del dictamen y de la nota final. Cuando quieras puedes empezar, Cintia, y muchos éxitos. Buenas tardes a todos. En principio, gracias por estar acá escuchando. Bueno, bienvenidos. Como decía Santiago, mi nombre es Cintia Garay. En esta presentación voy a exponer mi trabajo de tesis para alcanzar el título de Magíster en Aplicaciones de Información Espacial. Mi trabajo se titula Aplicaciones de datos SAR para el estudio de la vegetación del bosque serrano afectada por incendios. Y mis directores son el doctor Diego Pons, de la CONAE y el INTA, y mi codirector es el magíster Juan Douglas, del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales del INPE de Brasil. Y bueno, eso, empezar. Bueno, primero, como para introducir, quería contarles que el fuego, como muchos sabrán, es uno de los principales agentes modeladores del paisaje de los ecosistemas mundiales. Cuando afecta la vegetación, es decir, cuando se producen incendios de vegetación, se generan cambios que modifican los ecosistemas. Los incendios, si bien mantienen características naturales, estas características se pueden alterar causando graves daños a los ecosistemas y pueden estar dadas por el avance del crecimiento urbano territorial, la neocolonización de las personas en búsqueda de espacios más naturales, la especulación inmobiliaria, la intensificación de las actividades extractivistas, etc. Son algunos de los factores que han alterado la frecuencia y la intensidad de incendios, así como también la distribución espacial y temporal de los mismos. Entonces, tales cambios llevan implícitos, tales cambios en el uso del suelo llevan implícitos o afectan la capacidad de los sistemas biológicos de abastecernos de alimento, de sombra, de retención de agua, nos predisponen de otra manera con una capacidad resiliente al cambio climático, entre otras funciones. Entonces, ¿cuál es el problema motivación? Bueno, acá les muestro un poco los incendios. Esto es el sistema de alertas de CONAE, dos mapas. El primero es de la provincia de Corrientes, que en el último mes se quemaron 600.000 hectáreas, y esto es del 2020 de Cuchicorral, de la provincia de Córdoba. Entonces, de acuerdo a esto que podemos ver en pantalla, se sabe que en Argentina los incendios son una problemática recurrente. El 95% de las causas se deben a intervenciones humanas. Entre las primeras causas tenemos el uso del fuego como para preparación de áreas de pastoreo, para fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas, por ejemplo. A través del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, el gobierno reporta anualmente como media 1.500.000 hectáreas aproximadas que se queman año a año. También no puedo dejar de nombrar en este sentido el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, por mi formación de base, digamos, que planteó en el
en la última década aumentar el 30% de la superficie cultivada con granos, lo que conlleva de manera implícita el uso del fuego como herramienta modeladora de los ecosistemas. Y a todo esto se suma un contexto de variabilidad climática, un contexto de cambio climático que atrae aparejados cambios en las intensidades y en las frecuencias de la precipitación y la temperatura. En la región central semiárida, ya sea como consecuencia de las condiciones ambientales, de la expansión de la agricultura, del avance inmobiliario, de la falta de ordenamiento territorial, los incendios afectan grandes superficies. Por ejemplo, un estudio que realizaron en el Instituto Gulch reveló que entre el año 1999 y el 2017, solo en el sector serrano de Córdoba se quemaron 700.000 hectáreas. Durante la temporada de incendios 2020, que le digo temporada porque así está mal hablado, pero así se menciona, se quemaron 320.000 hectáreas en todo el territorio provincial, de las cuales el 92% pertenece a la región fitogeográfica del bosque chaqueño serrano. Y en particular para el Valle de Tras la Sierra, en el departamento de San Javier, que ya les voy a ir contando más de mi área de estudio, se quemaron 40.000 hectáreas en los últimos 30 años. Ahora, la pregunta es, ¿cómo aporta esto de la teledetección, la teleobservación, las geociencias, la geomática a este problema que es los incendios? Entonces, lo que quería decir es que los datos adquiridos de plataformas satelitales son una alternativa para monitorear y analizar de manera permanente procesos terrestres que ocurren a grandes escalas espaciales y temporales. En la actualidad, la gran mayoría de los métodos de cartografía de las áreas quemadas se basan en procesamientos automáticos o semiautomáticos de datos ópticos. Cuando digo datos ópticos, me refiero a sensores que necesitan la luz del sol y que utilizan la luz del sol como base para capturar lo que se ve en la superficie. Entonces, entre esto que decía anteriormente de que ya existen algunas cartografías con datos ópticos, ya hay iniciativas mundiales, como por ejemplo la iniciativa de la ESA, donde monitorean para todo el mundo las cicatrices de incendio. Asimismo, existe el uso de herramientas satelitales con este tipo de datos ópticos, permitió analizar el patrón y la distribución de los disturbios, contemplando el análisis a escala multitemporal. Existen algunos antecedentes de estudio para la región semiárida. Por ejemplo, Fisher en el 2012 estudió el comportamiento regional y los patrones de incendio utilizando puntos de unos productos que se llaman MODIS y los relacionó con características de la vegetación, el uso de la tierra, el clima. Mari en 2012 diseñó un sistema de alerta y respuesta temprana de incendios de vegetación. En el 2015, Argarañaz estudió el régimen del fuego, el clima, la vegetación en las sierras de Córdoba utilizando productos ópticos que se llaman Landsat 8. En el 2019, Marinelli y un grupo de compañeros y compañeras de la maestría, que fueron de mi camada, publicaron una cartografía histórica de las áreas quemadas de Córdoba ocurrida en los últimos 30 años para todas las sierras de Córdoba. Y este análisis permitió determinar la frecuencia histórica de los incendios con el objetivo de visualizar cuáles son las áreas que se queman de manera más frecuente. Entonces, lo que permite esto de la geociencia y de la teledetección es responder para este problema qué se quema, es decir, si lo que se quema son arbustales, pastizales, bosques, cuándo se quema, que tiene que ver con la estacionalidad, la época del año, si se quema en una época seca, si varía de año en año. ¿Por qué se quema? Estoy escuchando ruido. ¿Por qué se quema? Si hay causas humanas o hay causas naturales, también como los rayos, pero que son los menores, como dijimos antes. Y cómo se queman de acuerdo a la extensión que ocupa la cicatriz de incendio en el territorio, a la severidad, por ejemplo. Pero bueno, no todo es tan lindo con estos sensores ópticos que les vengo mostrando porque, como les decía, estos sensores ópticos miden la luz dispersada y funcionan solamente en el día.
O sea, no es observable en la noche, no es observable qué pasa en la noche, y tampoco es observable en presencia de nubes. Entonces, durante un evento de incendio, acá en pantalla estamos viendo unas imágenes aéreas de la NASA sobre el Parque Nacional Iberá en Corrientes, donde se quemaron finalmente 600.000 hectáreas. Entonces, la limitante es que con estos sensores no se puede ver por debajo de estas cortinas de humo, y otra limitante que tiene es que cuando se trata de estos grandes incendios de vegetación, la única respuesta que tenemos para contenerlas son las lluvias. Y las nubes, entonces el humo y las nubes son los principales limitantes por las que no se puede seguir un monitoreo o por las que no se puede conocer qué es lo que está pasando en la superficie terrestre. El radar, sin embargo, funciona bajo cualquier, casi bajo cualquier condición meteorológica. Puede penetrar las nubes, ya que emiten un pulso microondas, pueden penetrar las cortinas de humo e interactuar con la vegetación durante el día y la noche. Para contarles que el estudio de áreas quemadas con radares de apertura sintética es muy reciente y sus aplicaciones se han concentrado principalmente en el estudio de bosques tropicales, en el estudio de bosques boreales, en áreas mediterráneas, pero en la actualidad todavía no existen trabajos que se apliquen para la detección de cicatrices de incendio en la región semiárida de Argentina. Esto es como un ejemplito que les quería dar, adelantando que esta va a ser la cicatriz que voy a estudiar y cómo se ve el día del incendio, o sea, cómo no se puede observar, cómo esta es una limitación grande y cómo se ve con el radar. Aunque bueno, podemos ver que hay diferencias, ¿no? Entonces, algunas preguntas que voy a intentar responder con este trabajo es cómo es la respuesta del radar cuando se trata de una vegetación típica de la región semiárida. Es posible encontrar diferencias significativas en esta respuesta del radar antes y después del fuego. Es posible encontrar diferencias significativas entre diferentes tipos de cubiertas, por ejemplo, leñosas y herbáceas dentro del área de estudio. Y si se pueden interpretar correctamente estos datos cuando se trata de áreas con pendiente. Un poco para contarles de la teoría que hay detrás de esto, es que, bueno, los datos SAR, o los que SAR es por sus siglas en inglés, voy a decir los datos de radar, son ondas electromagnéticas que se propagan en el vacío, es un pulso electromagnético, que está a bordo que puede estar aerotransportado por un avión o puede estar en órbita. Se le llama sensor activo porque emite un pulso hacia la superficie a medida que pasa, y esto vuelve hacia el sensor, tomando en cuenta las características del objetivo, ¿no? Entonces, por otro lado, también contarles, como básico de la teoría del radar, que hay mucho por detrás, es que actúa en la región microondas y que dentro de esta región microondas podemos tener diferentes bandas de radar de acuerdo a la frecuencia. Podemos tener banda C, banda X, banda P, banda S. Y bueno, y otra gran diferencia de estos radares en relación a los datos ópticos es que los radares interactúan con las características del suelo, por ejemplo en este punto A, que tienen que ver con la rugosidad del suelo, que tienen que ver con la humedad del suelo, que tienen que ver con el agua contenida en la estructura vegetal y que tienen que ver principalmente con la forma del objeto con el que interactúa ese pulso que es emitido desde el SAR. Entonces, la realidad es súper compleja. Esto es como un ejemplo de un grupo de estudios del CONICET, de la UBA, donde dice la cantidad posible de interacciones que pueda haber en un medio complejo como es un bosque, y los diferentes tipos de interacción, es decir, este es el micropulso que viene del SAR y esto es cómo va a actuar en los diferentes objetivos.
Mi objetivo es estudiar el bosque nativo, entonces yo me voy a basar no en estos, sino en 3 modelos teóricos que se llaman dispersión en volumen, que es el resultado de la interacción múltiple de la señal del radar con numerosos objetos presentes en un medio complejo como es un bosque, el doble rebote, que es producida por reflectores tipo esquina, donde 2 superficies perpendiculares crean una fuerte señal retrodispersada, por ejemplo, en las construcciones urbanas, o por ejemplo cuando queda, después de un fuego, queda un tronco en una superficie, y la dispersión en superficie, que puede ser especular o difusa, donde el tipo de superficie a la señal que arriba la señal es relativamente lisa y por lo tanto tiende a rebotar en el sentido opuesto, es decir, la señal que emite el sensor es emitida en sentido opuesto, o sea, no llega nada de información al sensor, y es por ejemplo lo que pasa con los cuerpos de agua. Ahora, bien, hay, como les contaba cuando les hablaba de las regiones del espectro electromagnético, hay varios tipos de bandas de radares de acuerdo a la frecuencia microondas. Yo voy a estudiar, acá les pongo en pantalla las bandas C y la banda L. La banda C penetra hasta 5 centímetros dentro de la capa superior del dosel, que es la capa superior de la vegetación, interactuando con hojas y ramas pequeñas que están arriba. Después tenemos la banda L, que penetra a mayor profundidad en el bosque, por ejemplo, que ya son 23 centímetros, e interactúa con troncos y ramas más grandes. Pero básicamente yo voy a estudiar a este nivel de penetración porque es los datos que tengo disponibles. Ahora bien, ¿qué pasa con esto de monitorear con radares en banda C las áreas quemadas? Bueno, primero que hay 3 momentos que se dicen para el estudio del fuego, que está el prefuego, que es cómo estaba la vegetación antes, el momento del fuego, que es el momento de ocurrencia, y cómo queda la vegetación en el posfuego. Entonces, en el momento T1, que es este momento, la mayor parte de la retrodispersión de la banda C del radar proviene de la capa de la cubierta saludable de los bosques. Como decía antes, acá interactúa con pequeñas hojas y ramas de la capa superior y se va atenuando hasta llegar al suelo. Esto hace que la retrodispersión de la banda C, en la mayoría, sea insensible a los cambios de humedad, ya que no penetra por debajo del dosel. Pero en nuestro tipo de vegetación, que es la vegetación del bosque serrano, que quizás es un poco más abierta, en este sentido de que podemos encontrar un bosque acá, un arbustal acá y un pastizal seguido, se complejiza más la mirada porque puede haber efectos del suelo también. Entonces, después del fuego, una vez que pasó el fuego y consumió parte de las ramas, parte de las hojas, quedan las ramas y los troncos expuestos. Entonces, ahí el mecanismo de dispersión más dominante es el doble rebote y la dispersión de la superficie, que se tornan como los mecanismos de interacción más importantes. Y dependiendo de la intensidad del fuego, puede llevar a que quedemos con este tipo dependiendo de la intensidad, no de la severidad del fuego, puede que nos encontremos con este tipo de restos y donde básicamente la dispersión en este momento provenga de el suelo y de algunos componentes de los troncos, del doble rebote. Entonces lo que nos tiene que quedar claro hasta acá es que la retrodispersión, que es lo que llega al radar, o sea, una vez que emite el pulso, interactúa con el blanco y llega al radar, depende fuertemente de la rugosidad del suelo, del contenido de humedad del suelo,
En el post-fuego el radar no contiene información, digamos, del estado del suelo, pero sí puede contener información, o sí nos puede brindar información de cómo está, de cuál es el estado de la vegetación. Y también para contarle que no todo es lindo, digamos, con el monitoreo de áreas quemadas con radares, es que también tiene sus limitaciones, y estas limitaciones pueden introducir algunas fuentes de error y ambigüedad, como por ejemplo, una es la pendiente del terreno, que básicamente lo que se hizo en este trabajo para intentar como compensar esto, porque el área que voy a estudiar, ya les voy a mostrar cuando hable del área de estudio, es un área con elevación del terreno, es un área montañosa que queda cerca de Luyaba, la población, es en Tras la Sierra. En vez de tomar el ángulo de incidencia, SMOL propone tomar el ángulo de incidencia local, que ya no tiene que ver con normalizar los datos a una superficie lisa, sino que tiene que ver con justamente tomar a través de un metadato que está en los datos de radar, cómo es la variación de la superficie a medida que se construye el mosaico de la imagen, ¿no? Y por otro lado, otro efecto que también introduce errores y ambigüedades, por ejemplo, en la banda C que vamos a estudiar, son las precipitaciones y la humedad del suelo, generando aumentos en la señal. Bueno, un poco para contarles los objetivos que me planteé para este estudio es aplicar los datos SAR para el estudio de incendios de vegetación ocurridos en el bosque serrano, y los objetivos específicos son 4, que es explorar una metodología de procesamiento en nube para obtener datos corregidos en el área de estudio, obtener datos de radar corregidos. El segundo objetivo tiene que ver con poder describir la dinámica anual de los distintos tipos de coberturas vegetales mediante los datos de radar, complementando la información con datos ambientales y con datos ópticos. El tercero tiene que ver con comprender y caracterizar las coberturas vegetales con datos SAR o datos de radar en el pre y en el post-fuego. Y el cuarto, evaluar técnicas para ver si es posible diferenciar los diferentes tipos de coberturas vegetales presentes en la cicatriz de incendio de la población. Bueno, respecto del área de estudio, como les decía, está enmarcada en Tras la Sierra. Comprende 73.000 hectáreas que se extiende entre los departamentos San Alberto, San Javier, limita con Santa María, con Calamuchita, contiene todos estos municipios que van desde San Lorenzo hasta la población. En esta área de estudio viven alrededor de, según el Censo de Población 2010, 30.000 personas. La elección de esta área de estudio tiene que ver con proyectos de investigación financiados para estudiar cómo es la vegetación en este lugar, pero también tiene que ver, y principalmente tiene que ver, con la recurrencia de incendios en esta área. Entonces, ¿cómo son los incendios en esta área que es el bosque serrano? Como les comentaba, es un incendio recurrente. Esta información la pude sacar gracias a los estudios que realizaron Marinelli y mis compañeros de la maestría, donde podemos decir que es un efecto recurrente, donde podemos conocer que durante los últimos 30 años se quemaron hasta 6 veces los mismos sitios. Y también es importante considerar la vegetación, digamos, en términos de vegetación de este lugar, que hay descripciones más teóricas que dicen que, por ejemplo, más clásicas, que hablan, por ejemplo, la de Luti, donde dicen que la vegetación se diferencia, se encuentra en un ecotono que se extiende
del oeste al este y que se diferencian 3 pisos longitudinales y que la vegetación se desarrolla de acuerdo a la altura. Entonces en la parte más baja podemos encontrar el matorral serrano, en la parte mediana podemos encontrar el romerillal y en la parte más alta de las sierras podemos encontrar los pastizales. Sin embargo, estudios más recientes de la doctora Melissa Georgis, porque me parece muy importante nombrarlo, hablan de que ya no importa si, o sea, hay otras causas que son más importantes que la altura o estos factores mesoclimáticos asociados a la topografía del lugar y que tienen que ver con la exposición del fuego, que tienen que ver con la historia de uso y herbivoría de estos lugares, que tienen que ver con la exposición de la ladera y sobre todo con las medidas que se toman en la recuperación post-fuego de estos sistemas naturales. Entonces, en este sentido, se acuerda con Caballero et al. 2018, donde elaboran un informe con la Mesa de Incendios de Tras la Sierra y piden, llaman a incrementar la difusión de la problemática de los incendios y piden que se desarrollen estrategias específicas para la mitigación y la prevención en sitios donde es recurrente la quema. Y particularmente hablan de contemplar la situación de emergencia ambiental de los territorios de la población, que destaca la población, la travesía que queda cerquita, Villa Las Rosas, San Javier, por el deterioro ambiental debido a la alta frecuencia de incendios. Entonces, como les decía, estudié todas estas cicatrices de incendio y decidí quedarme con esta que está en las proximidades de la localidad de La Población. Bueno, La Población es una localidad que tiene aproximadamente 500 habitantes. Este fue un evento de gran magnitud donde esta cicatriz se extendió hasta ocupar casi 5.000 hectáreas. Como podemos ver en esta visión 3D o acá en las cotas de nivel, tiene un marcado gradiente de elevación, digamos, altitudinal. Y bueno, fue realmente importante esta cicatriz de incendio porque trabajó mucha gente, se tuvieron que evacuar muchas personas y bueno, como decía antes, es algo que pasa de manera recurrente en esta área, acá y acá. Y voy a hablar de vegetación acá, pero lo que quiero decir con esto es que esta no es la primera vez que se quema esta cicatriz de incendio, sino que ya tuvo otros incendios de vegetación en el 2011 y en el 2013, y que toda esta cicatriz de incendio se encuentra categorizada según la Ley de Ordenamientos Territoriales de los Bosques Nativos de Córdoba, que es la Ley 9814, como un área roja de alta conservación, que significa que no deben tocarse para nada, sobre todo en la situación en la que se encuentran los bosques de Córdoba. Y para responder a la pregunta ¿cuándo se quemó? Lo que hice fue utilizar focos de calor MODIS, del sensor MODIS, sobre el área, sobre la cicatriz de incendio, para poder determinar que el día en que ocurrió el incendio fue el 10 de octubre del 2018. A su vez, esta información fue respaldada con la revisión de medios locales y fue clave a la hora de estudiar el pre y el postfuego de este estudio. Bueno, para contarles la metodología, lo que voy a hacer en principio es presentar este mapa de coberturas de suelo que fue realizado por IDECOR en el 2018. Cuando yo empecé a hacer esta tesis, este era el mapa el mapa de cobertura más reciente, publicado, disponible para realizar este estudio. Se basa en un mapa que tiene 21 categorías de clasificación a una resolución espacial de 30 metros, que luego fue segmentada a una unidad mínima mapeable de 2,5 hectáreas, y donde yo de estas
21 categorías, decidí quedarme con las categorías monte, arbustales y matorrales y pastizal natural, porque son las categorías que se presentan en la cicatriz de incendio de la población. Para contarles un poco cómo es la cobertura monte, las fotografías que voy a presentar son tomadas por el biólogo Francisco Alagia de la Estación Forestal Villa Dolores. Fueron cedidas, y también algunos puntos de muestreo por Laura Caballero y Luján Ahumada. Y bueno, volviendo a esto, montes son aquellos ejemplares o individuos leñosos que tienen 3 metros de altura mínima y que alcanzan a cubrir en igual o mayor medida el 20% de coberturas de copa en un píxel. Dentro de este tipo fisonómico podemos encontrar ejemplares de molles, de cocos, algarrobos blancos, manzanos del campo. Por otro lado tenemos arbustales y matorrales, que son todo dentro de este tipo de categoría. Se incluyen todos aquellos ejemplares leñosos que no entraron en la categoría monte, es decir, o que tienen más de 3 metros de altura pero que no alcanzan a cubrir el 20% de cobertura de copa por píxel, o que tienen menos de 3 metros de altura pero que cubren en mayor medida al píxel, o sea, en mayor medida no, más del 20% del píxel. Y según la revisión de Georgis y los estudios de campo que realizaron, también los compañeros de la Estación Forestal Villa Dolores, podemos encontrar dentro de este estrato a espinillos, talas, chañares, moradillos, jarillas, romerillos, que es la descripción principal del UTI, la descripción clásica, pero también podemos encontrar algunos individuos que son exóticos, porque este mapa de IDECOR no diferencia especies nativas de exóticas, y podemos encontrar ejemplares de acacias negras. Y otra cosa muy importante es que también esta categoría incluye afloramientos rocosos. Y por último, la última categoría es el pastizal natural, que son ejemplares de herbáceas y gramíneas que pueden contener o no árboles y arbustos, pero que no superan el umbral del 20% de cobertura de la copa a nivel de píxel. Y dentro de estos pastizales naturales podemos encontrar colas de zorro, pajas bravas y pajonales principalmente. Ahora lo que voy a hacer es contarles un poco los objetivos específicos, la metodología de cada objetivo y los resultados de cada objetivo. O sea, van a ser 4 objetivos con 4 resultados, y después vamos a ir a las conclusiones y listo. El objetivo 1 es este, que tiene que ver con lo que hice para explorar una metodología en la nube y obtener datos de radar corregidos para el área de estudio. Entonces, lo primero que tengo que contarles es que ¿por qué lo quise hacer en la nube? Y es que actualmente existe una gran cantidad de información satelital obtenida a escala global, recopilada por diferentes sensores que pertenecen a diferentes proyectos o agencias espaciales, por ejemplo la CONAE, la Agencia Espacial Italiana, etc. Actualmente muchos de estos datos se distribuyen de manera gratuita. Los datos obtenidos son de diferente naturaleza. Podemos encontrar datos de elevación del terreno, de observaciones atmosféricas, de coberturas vegetales. Pero la gran limitación que encontramos al realizar investigaciones con datos de este tipo, que son datos geoespaciales, es la alta capacidad de procesamiento computacional que se requiere para analizar esta información. Y esta limitante ha llevado a que muchos usuarios de datos se vean obligados a trabajar en menores escalas espaciotemporales. Entonces, lo que yo utilicé para realizar esta tesis es una plataforma que se llama Google Earth Engine, que es una plataforma informática que combina catálogos de imágenes satelitales con datos geoespaciales y tiene capacidades de análisis a escala planetaria, es gratuito, opera en la nube,
Se pueden desarrollar códigos en JavaScript, que es lo que yo y Juan y Diego hicimos, y también se pueden desarrollar en Python, y además existe una amplia comunidad de desarrolladores de códigos en esta plataforma. Entonces, para contarles los datos que utilicé datos SAR, datos de radar, Sentinel-1C, así se llama el sensor, que ya tienen un nivel de preprocesamiento en la plataforma, que tienen que ver con estos 4 pasos, que aplican un archivo de órbita, eliminan el ruido térmico, hacen una calibración radiométrica y corrigen el terreno utilizando un modelo de elevación digital de 30 metros. Yo voy a utilizar esta polarización, que es la polarización BH, que es la polarización que se utiliza para estudiar los ambientes boscosos, y estas en una ventana temporal que va de abril del 2018 a abril del 2019, teniendo en consideración el 10 de octubre del 2018, que es el momento donde ocurrió el fuego. Entonces esto me permitió a mí generar una colección de imágenes de 31 imágenes Sentinel-1C. Esta colección de imágenes Sentinel-1C están en valores de retrodispersión, que es la medida de los radares que se expresan en sigma 0. Este es el valor en la unidad de medida, digamos. Y entonces, luego, en esta diapo, en la que continúa, voy a intentar explicar cuáles fueron los pasos que hice de este procesamiento en la nube de las imágenes radar, de esta colección de 31 imágenes. Y lo primero que hice fue fijar una ventana temporal, seleccionar las bandas BH y las bandas ángulo, que son las bandas que a mí me interesan, dentro de mi área de interés, donde los valores están expresados en el coeficiente de retrodispersión está expresado en los valores de sigma 0. Luego, a partir de esta banda ángulo, que está incluida en los metadatos, se computó, se llevaron de sigma 0 a gamma naught, que es gamma 0, que básicamente lo que hace esta conversión es tener en cuenta el ángulo de incidencia local del terreno. Después se aplicaron un filtro temporal, que es un filtro testeado por mi codirector, Juan Doblas, que es un filtro realizado por Kegan and Yu, que es un filtro lineal de medias adecuado para secuencias de imágenes temporales. Luego se aplicó un filtro espacial, que es el filtro de Frost, que es un filtro adaptativo que disminuye los ruidos sal y pimienta de estos tipos de imágenes, donde se seleccionan los vecinos con características de dispersión similares en una ventana 5x5. Luego, todos estos procedimientos se les aplicaron a la colección de 31 imágenes, y finalmente se muestrearon dentro de esta colección de 31 imágenes, se tomaron 150 muestras temporales que tienen que ver con monte, con arbustales y con pastizales. Entonces, de este procesamiento en la nube, podemos ver la cicatriz de incendio separadas en los diferentes tipos de coberturas. En la parte A tenemos el pastizal natural, que se quemaron 2.200 hectáreas. En el B, arbustales y matorrales, 1.740 hectáreas. Y en el C, en monte, se quemaron 740 hectáreas en este incendio. Y en Cian podemos ver el muestreo, donde se toman las muestras a nivel de píxel, y cada píxel contiene una serie temporal de estas 31 imágenes. Luego, se hizo un análisis de autocorrelación espacial de las muestras a través del índice de Moran, que básicamente el índice de Moran es una medida que nos habla de la configuración espacial y nos dice si estas muestras están dispersas o responden a un patrón que los agrupe y no están dispersas. Entonces se plantean dos tipos de hipótesis,
si la configuración espacial se produce de manera aleatoria, y en la hipótesis alternativa, la configuración espacial no se produce de manera aleatoria. Entonces, esto es para ejemplificar en resultados de lo que contaba recién. Para la serie temporal monte podemos ver en el eje Y los valores de retrodispersión, y en el eje X los momentos de tiempo. En esta línea vertical, el momento de ocurrencia del incendio, y lo que se observa en todos los casos es una caída de los valores de retrodispersión, aunque con gran variabilidad dentro de ellos. Acá está el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 41, el punto 46, y así hay un gráfico por cada uno de las 50 muestras tomadas y en los 3 tipos de coberturas. Pero para sintetizar, lo que hice fue mostrar la serie monte, la serie monte, los valores de retrodispersión se encuentran en un rango mínimo que oscila entre los 19 y los 13 decibeles, con una media en los 15 decibeles para la polarización BH. Durante los meses de agosto, de mayo a agosto, que es el otoño y el invierno, se observa una mayor dispersión de los datos, que podría relacionarse con la vegetación caducifolia o con el aumento de la rugosidad de la canopia. Para la serie arbustales, estas son las series crudas de los 50 puntos, y esta es la media de los valores con la dispersión de los datos en cada instante de tiempo. Y podemos observar que tiene una media más baja que la anterior, 17, menos 17 dB, y los rangos mínimos y máximos oscilan entre los mismos valores que la cobertura monte. En esta situación de prefuego parecen haber 2 tipos de coberturas, una que tiene mayor coincidencia con la cobertura de monte y otra con valores más negativos, y luego del incendio se demuestra una mayor homogeneidad en el crecimiento, que puede tener que ver con la misma característica del crecimiento. Y esto que se produce acá puede deberse a la gran diversidad de fisonomías vegetales incluidas en la misma categoría, o a la falta de validación del mapa con datos in situ. Y por último, pastizales, que estas son las 50 series crudas, y esta es la media con la dispersión de los datos para cada momento, donde la media es igual a menos 17 decibeles, y se observa que se presenta un rango dinámico, digamos, entre la dispersión de los datos es enorme, y esto puede deberse a afloramientos rocosos en superficie, a la humedad del suelo o a la propia dinámica de la fenología de la clase y su composición florística. En general, lo que puedo decir de esto es que se observa mayor dispersión de los pastizales, luego de los arbustales y luego de los montes, que en todos los casos se observa una caída de los valores de retrodispersión en el momento que se genera el incendio. Asimismo, también en todos los casos puede verse un aumento en la pasada posterior del sensor, que puede deberse a la exposición de los restos vegetales o los troncos, que actúan como dispersores de doble rebote y al aumento del suelo. Esto respecto del análisis de la autocorrelación espacial de las muestras. Bueno, el índice de Morán local arrojó como una medida de intensidad donde se demuestra que este muestreo, digamos, que se hizo al azar para los 3 tipos de coberturas, están levemente correlacionados y de manera negativa, y su distribución espacial es dispersa. Luego se realizó los diferentes p-valores de los tratamientos estudiados a un nivel de significancia de un alfa 0,05, permitieron rechazar la hipótesis nula. Permitieron decir que no existe evidencia suficiente en los datos como para rechazar la hipótesis nula, por lo que me permitió validar que mi muestreo, que lo computé en la plataforma en la nube, estaba bien realizado.
El objetivo específico 2 tiene que ver con la dinámica anual de las coberturas vegetales, complementando esta información con datos ópticos y ambientales. Para eso todos los datos que utilicé están en la plataforma Engine y utilicé datos de precipitaciones diarias, del CHIRPS, utilicé datos de humedad de suelo, de un sensor llamado SMAP, y utilicé imágenes ópticas Sentinel-2B con un porcentaje de coberturas menor al 10% para calcular índices NDVI y NBR. Todos fueron calculados en la misma ventana temporal del 4 del 18 al 4 del 19 y se calcularon los valores medios sobre la cicatriz de incendio de la población. Sobre esto puedo decir que se graficaron, digamos, los 3 tipos de coberturas, la humedad del suelo y las precipitaciones y los índices ópticos, dando cuenta que existen una relación cuando hay humedad y precipitaciones con aumentos en la señal, como venía diciendo anteriormente, y también se calcularon los índices de vegetación debido a que los índices de vegetación nos permiten conocer cómo es es un indicador de biomasa fotosintéticamente activa para observar cómo son estos valores cuando, por ejemplo, se quema una vegetación, y el Normalized Burn Ratio, que es un índice específico para la detección de incendios, cómo se hace negativo en el momento de la quema. Sin embargo, luego se contrastaron con estos datos del sensor CHIRPS, que lo que hace son los milímetros de precipitación diarios, y se contrastaron punto a punto con las muestras tomadas para evaluar la influencia de las precipitaciones, porque realmente cuando inicié este trabajo no sabía si podía tener aumentos en la señal por caída de las precipitaciones, y me encontré con que estudiando un periodo contemplado de más o menos 3 días y en el mismo día de pasada del radar, ya me generaban aumentos en la señal. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, estos puntos que tienen todos los datos de los días con precipitación, y estos en los que no se sacaron los datos con precipitación, donde la caída se ve más fuerte. Sin embargo, los datos de precipitaciones fueron utilizados para la comprensión del estudio, pero no fueron retirados los datos de las series de los valores de retrodispersión BH gamma filtrados, porque lo que se quiso conocer con este estudio es comprender la dinámica real y no teórica de la respuesta SAR en la interacción con la vegetación y el ambiente. El objetivo específico 3 tiene que ver con cómo es el pre y el post fuego con las coberturas vegetales de los datos SAR. Entonces, para eso, como les contaba, utilicé 31 imágenes satelitales. Este es el momento en que ocurrió el incendio. Lo primero que hice fue realizar box plots de los valores medios de las 50 series temporales en el momento inmediatamente anterior e inmediatamente posterior para evaluar cómo cambiaba la señal, y después partí este set de datos en los 3 meses post-fuego y los 3 meses pre-fuego, calculando algunas medidas como son la media, la mediana y el desvío estándar para los 3 tipos de fisonomías bajo estudio. Entonces, así se obtuvieron los gráficos boxplot para el instante de tiempo previo al incendio, inmediatamente posterior, que son las fechas del 28 de septiembre del 2018 en el prefuego y del 22 de octubre en el 2018. Se observa que monte en general presenta una menor dispersión de los datos, mientras que la clase pastizal son los que presentaron mayor dispersión en el prefuego.
Esto viene a consecuencia de la heterogeneidad en la que se encuentran los dispersores, que son las ramas y los troncos en superficie. Respecto del pastizal, fue la cobertura que más modificó su estructura en el incendio, seguido de los arbustales. Se observa gran dispersión de los datos que se genera como consecuencia de los cambios en su fisonomía luego de que se quema. En todos los casos se verificó como se esperaba que los valores BH se hacen más negativos. Por otro lado, se calcularon los resultados que se muestran a continuación, son los valores promediados de las series BH por cada tipo de cobertura. O sea, en verde tenemos monte, arbustales y pastizales. Y respecto de estos valores medios, en las medidas pre y post fuego, en los valores medios del prefuego, se observa una dinámica similar en los tratamientos monte y pastizales, oscilando entre los rangos de 16 dB a 14 para el tratamiento monte. Se tiene un dB más en esta y a esta altura y la media de los pastizales es más baja o más negativa. El comportamiento de los valores medios para arbustales y matorrales es bien distinto a los anteriores, como pueden ver, observándose un aumento de la retrodispersión que comienza en julio del 2018 y se estabiliza a mediados de agosto del mismo año. Y respecto de los valores medios en el post-fuego, se observa una dinámica similar de recuperación de la vegetación, donde los valores más altos son alcanzados por la cobertura monte. Respecto de la mediana, puede decirse que la mediana describe el comportamiento temporal de los valores BH gamma de manera tal que podrían hasta ser diferenciables, ven que están bien distintos, las coberturas en el momento anterior al incendio. La mediana de monte oscila en diferentes dBs que la de arbustales y que la de pastizales, y en el post-fuego, asimismo, se puede ver que la vegetación del monte se recupera de la misma manera, que en las anteriores, se recupera de manera más rápida o puede tener valores de retrodispersión más altos por el tipo de estructura, en la medida en que montes y pastizales no encuentran tanta diferencia. Y respecto del desvío estándar, que es la última medida que calculé, que es una medida de dispersión de los valores, se observa una menor dispersión en el tratamiento monte, que es menor a 1 en el prefuego, mientras que pastizales presenta la mayor variabilidad. Ahora bien, en el postfuego, si bien arbustales y monte parten de una desviación estándar similar, se puede decir que monte se estabiliza con mayor rapidez que la dispersión, o que la dispersión de los valores decrece rápidamente, mientras que pastizales mantiene una gran dispersión mantiene una gran dispersión en el tiempo, que puede deberse al afloramiento de roca, a los cambios de fisonomía por el efecto del fuego, a la exposición, a la humedad, a las precipitaciones registradas, etc. El objetivo específico 4 habla de el análisis de la separabilidad de las cubiertas vegetales, que fue el último test que hice, donde, esta quiero ser yo, utilicé dos análisis, uno a través de RStudio y otro a través de Infostat. Se utilizaron para el análisis 1 los valores medios de las series temporales de las distintas clases de cobertura en un tiempo de un año, que son las 31 imágenes que les mostraba de Sentinel-1B, que alimentaron el coeficiente de correlación temporal, que se llama CORT, y el índice de disimilitud propuesto por Choacria y aplicadas por Rodríguez Strain en 2017, que contemplan como una distancia de... Ahora lo voy a explicar mejor esto, pero estas funciones se aplican entre las distintas series temporales y tienen en cuenta tanto el comportamiento como el movimiento de las mismas. ¿Cuáles son las series temporales? Acuérdense que son arbustales, monte y pastizales. Entonces lo que yo quiero ver es si existen diferencias entre esas tres
si existen diferencias entre esas tres series temporales. Se utilizó la distancia euclidia, como bien se menciona acá, como una medida de distancia entre las series. Este parámetro es el índice D, es una medida para conocer si es posible separar las diferentes coberturas vegetales o si hay algunas que puedan ser más diferenciables que las otras. Bueno, y por otro lado se realizó el test de Shapiro-Wilks para aplicar el análisis multivariado discriminante, que básicamente es una clasificación para poder también intentar ver si hay diferencias entre estos tres tipos de coberturas. Y bueno, eso es lo que voy a explicar por ahora. Y los resultados demuestran que respecto de las correlaciones temporales, corté, como les decía, donde se utilizaron para medir la proximidad entre las series temporales y la distancia euclidia, es que tienen un comportamiento bastante similar, que por un lado corte revela una alta dependencia positiva en general, siendo más fuerte esta relación en las series entre pastizales y arbustales, que es casi del 1%, casi del 1%, entre monte y arbustales, y luego entre monte y pastizales. Los resultados estos demuestran que en cualquier periodo de tiempo observado las series han aumentado o disminuido simultáneamente con la misma tasa de crecimiento. Y desde el punto de vista biológico nos parece coherente este resultado, ya que la vegetación estudiada responde a ciclos de precipitación, sequía y a eventos de fuego de la misma manera. Y por otro lado, el índice de disimilitud, que busca comparar las series temporales de los diferentes tratamientos, que son monte, arbustales y pastizales, se destaca la importancia no solo de la comparación entre los valores de las series en cada instante de tiempo, sino también el análisis del co-movimiento o del comportamiento en el tiempo de las mismas. Este indicador nos va a decir cuán separables son. Y en este caso se determinó que a través del índice D que el índice de disimilitud es una herramienta útil para agrupar y distinguir la cubierta monte respecto de las otras dos cubiertas vegetales. Por último, se realizó un test para aplicar el análisis discriminante lineal, se realizó la prueba de normalidad de los datos, que se llama el test de normalidad Shapiro-Wilk, a la media y la mediana, calculada sobre las 50 muestras por instante de tiempo, se arrojaron estos resultados donde se demuestran que las series de tiempo son normales. Se trabajaron con las variables medios, medianos, de desvío estándar y de coeficiente de variación. Se leyeron 1053 casos y lo que se concluyó es que a través de este valor es que se puede concluir que el eje canónico 1, que es en el eje que ahora les voy a mostrar, acumula el 97% de la variación entre grupos. También puede verse que a partir de la primera función discriminante estandarizada, que el desvío estándar y el coeficiente de variación son las variables más importantes para la discriminación sobre este eje. Las observaciones BH con valores altos para estas variables entonces aparecen situadas a la derecha del gráfico de dispersión, que es este. Y en el espacio discriminante, ya que los coeficientes son positivos, siendo pastizales, la cobertura que mayor coeficiente de variación y desvío estándar presenta, mientras que la dispersión de los valores monte y arbustales se encuentran en el lado izquierdo, encontrándose errores de clasificación que pueden verse acá entre estos dos tipos de cobertura. Los errores de clasificación, o sea, el error de la tasa aparente, es aproximadamente del 4%, donde los principales errores de clasificación tienen que ver con la asignación de dos puntos, de dos muestras o de dos datos de la clase monte asignados a otras categorías distintas.
Cintia, Bueno, estás pasada 10 minutos. las conclusiones finales, y ya terminó, es que, bueno, con este trabajo se intentó semiautomatizar algunas herramientas de código abierto para el análisis de los cambios de vegetación provocados por la acción del fuego, aunque bien podrían haberse aplicado del mismo modo para estudios de deforestación, como lo hace Doblas para el Amazonas, y su comportamiento en el tiempo, interpretando cómo es la respuesta SAR en diferentes tipos de vegetación en el bosque serrano de Córdoba. Se espera que el esfuerzo centrado en la adaptación metodológica de los algoritmos, sea en la etapa de preprocesamiento de los datos SAR en la nube, pueda hacer una contribución técnica para los usuarios finales. De los resultados obtenidos se puede concluir que se ha cumplido con el objetivo principal del trabajo aplicando los datos SAR Sentinel-1 banda C en el estudio de áreas quemadas del bosque serrano, que es una vegetación semiárida y abierta, que teniendo en cuenta la influencia de la cobertura de nubes y humos en los datos ópticos, se encontró que el uso del radar puede ser una opción alternativa que complementa al uso de imágenes ópticas. De la discriminación de las cubiertas en el pre y en el post fuego, el análisis discriminante lineal los resultados apuntan a que podrían crearse umbrales para este tipo de vegetación y para este área, basados en medidas estadísticas que permitan realizar clasificaciones de las imágenes de radar para obtener así vectores de incendios en complemento con la información obtenida por sensores ópticos. El análisis descriptivo también de los resultados permitió determinar que el índice de disimilitud es una herramienta útil para agrupar y distinguir las coberturas que se estudiaron, y se plantea en el futuro estudiar cómo se aplicó la distancia euclidia, otras medidas de distancia como la de Freche. Se destaca la necesidad de tener mediciones a campo para testear de manera óptima la altura de los remanentes en el posfuego y la evolución en el tiempo. Del mismo modo, es re importante, saber, conocer el contenido volumétrico de agua en el suelo, tener estaciones meteorológicas cercanas a donde se quiere estudiar, ya que se podrían elaborar índices de vegetación de la recuperación en el posfuego, y de esta manera se podría generar información útil para planes de conservación y restauración ecológica de la vegetación nativa, sobre todo en estas áreas inaccesibles de las sierras. Y en este sentido hay que destacar que hay leyes nacionales y leyes provinciales que conservan y que están hechas para la conservación de nuestros bosques nativos. Y por último, se plantea continuar estos trabajos de investigaciones con cartografías mapeadas y validadas in situ por el equipo de investigación de la Estación Forestal Villa Dolores. Del mismo modo, también asociar algo que no se hizo en este estudio, la frecuencia de incendios con la respuesta del radar. Gracias. Siendo el día 11 de marzo de 2022, se reúne el Tribunal Especial de Tesis designado por Resolución 48-2021 y RDIC 04-2021, integrado por los miembros titulares Dr. Juan Pablo Argañarás, CONICET, DNI 29510672, doctora Mónica Balzarini, Facultad de Ciencias Agropecuarias UNC, DNI 14893-982, y doctora Aldana González Montoro, FAMAF UNC, DNI 28774-670, luego de haber analizado el trabajo de tesis de maestría de la alumna de la cohorte 2018 de la MAIE, ingeniera agrónoma Cintia Gisela Garay, DNI 33851-143. El trabajo se titula Aplicaciones de datos SAR para el estudio de la vegetación del bosque serrano afectada por incendios, y fue dirigida por el doctor Diego Hernán Pons del INTA, DNI 24615-822, y codirigida por el magíster Juan Doblas Prieto del INPE Brasil, pasaporte 2548367J. El trabajo de tesis cumple satisfactoriamente los requerimientos de la maestría en aplicaciones de información espacial, constituye un aporte importante a la investigación básica y aplicada, ya que responde a una problemática de interés en nuestro país relacionada a la aplicación de datos SAR al monitoreo de la vegetación y los incendios. Representa el primer estudio de uso de datos SAR en la región semiárida central de Argentina. Los resultados de esta tesis constituyen un aporte metodológico importante para estudios globales que usan este tipo de estas imágenes.
La revisión del trabajo escrito ha sido cumplimentada satisfactoriamente acorde a las observaciones y sugerencias del tribunal realizadas antes de la defensa, y la exposición de la defensa excedió el plazo estipulado, aunque fue clara y amena, respondiendo adecuadamente a las preguntas del tribunal. En particular, se destaca la puesta en contexto, aunque se debería haber dado más importancia a la presentación y discusión de los resultados. Por lo anteriormente expuesto, este tribunal resuelve por unanimidad la aprobación del trabajo presentado con una nota de 9 para optar al grado de magíster en aplicaciones de información espacial, carrera organizada conjuntamente por el Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich con AEUNC y la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la UNC. Se alienta a la tesista a continuar generando y difundiendo resultados en esta importante área temática. Siendo las 16:15 horas del día 11 de marzo de 2022, este tribunal da por finalizada su actuación. Muy bien. La tienes, Cintia.